Bienvenidos de regreso a su podcast Venta en Contexto. El día de hoy es un intro diferente, raro. ¿Por qué? Por una simple razón. El tema que tratamos en este podcast es un tema delicado que va de la mano de la prevención en salud mental. Y he aprendido con el tiempo que he estado con ustedes y ustedes me han apoyado de que hay ciertas palabras que no se pueden decir al principio del video para evitar que llegue a más personas. ¿Por qué? Porque por más chiquitos que seamos en el canal, que estoy muy orgulloso de él, pues sí es importante para mí que se los presente en su feed para que lo vean, ¿vale? Hablamos de un tema tabú, hablamos de un tema que al día de hoy, 2023, es muy... da miedo a nosotros como terapeutas, porque es ver de frente la suerte de las personas y, pues, ¿qué más decirles? Hay dos personas ahí en ese live, son de Yucatán los dos, me encantó mucho su perspectiva. Ahí los invito a seguir y también pedirles una disculpa. Yo sé que no he sido muy estable con esto del contenido, pero mi vida ha tenido un reajuste horrible y pues esto es lo que nos toca, ¿vale? Voy a tratar de ser un poco más disciplinado en este aspecto y pues nos vemos en el siguiente martes, ¿va? Bye. También comentarles que disculpen, la edición estuvo horrible, pero vuelvo a lo mismo, lo importante es lo que dice. Fue un live en TikTok. Y estoy sufriendo por la parte técnica, pero vamos avanzando. Bienvenidos y ojalá les guste. Ok. Pues chicos, muchas gracias por regresar. Tenemos unas fallas técnicas. ¿Qué tal? Ahí va. Listo. Ya está, ¿verdad? Va. Ahí está. Disculpa, se cortó esto. Nos estabas diciendo, Edgardo. Perfecto. Así es. En resumen, estoy inmerso en el tema del trabajo en prevención e intervención psicológica en personas en condición de riesgo. Y obviamente, como presidente de una asociación, pues parte de mi trabajo es buscar la integración de las acciones que interpelen a la comprensión, a la sensibilización, a la concientización, reivindicación, investigación y todo lo relacionado con las condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, a sus órdenes, lo que se les pueda ofrecer con respecto a esta temática. A mí me gustaría empezar con algo bien básico. Que entendamos la conducta suicida. ¿Te gustaría empezar por ahí? Para irnos rápido en materia. Perfecto, adelante. Mira, bueno, desde el concepto creo que veo tu formación también bastante completa y creo que yo coincido también con la formación que tiene Alfredo. Ver un poquito las situaciones un tanto más desde el análisis funcional de la conducta y muchas de estas situaciones de repente en cuestión de lo que venimos a hablar, que por favor la gente que está viendo este live, ayúdenos con un like. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema bastante tabú. ¿Por qué tabú? Nos han enseñado por medio del contexto de que hablar de esto puede promover la acción. Cuando nosotros empezamos a revisarlo ya en base a más evidencia, nos podemos encontrar con situaciones de que, pues la realidad es que todo el mundo lo ha pensado alguna vez por lo menos, y que es más común de lo que creemos y que no necesariamente tiene que estar ligado a una patología. Que la conducta la conducta o pensamiento de ideación suicida se puede encontrar en cada uno de los contextos dependiendo mucho de la frustración o del estrés donde se encuentran. No sé qué piensan ustedes. Bien, interesante. Alfredo. Sí, justamente el contexto de live, ¿no? Para que igual formamos la idea, es porque pude visualizar un video que subieron a la cuenta y así hincapié de manera respetuosa pues el tema de la narrativa, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención, sobre todo por el tema de cómo se toca en redes sociales y que a veces entiendo que el alcance de las redes sociales puede censurar un video si se mencionan ciertas palabras, pero también es un tema que me llama mucho la atención porque sí, el utilizar la palabra, una disculpa, ahorita nada más termino la idea, no necesariamente puede fomentarlo, sí, como lo mencionas, si lo hacemos de manera responsable y dejamos en cuenta el contexto, ¿no? Al utilizar esta palabra. Entonces, me gustaría dar ese contexto a lo mejor para Edgardo, de dónde viene el live,
hay un video que me llamó mucho la atención, en donde a lo mejor se utilizaron conceptos o palabras para que no existiera esta censura por parte de las redes sociales. Pero también he visto a otros creadores, a otros psicólogos que mencionan los conceptos tal cual y no han tenido como este problema con su alcance. Entonces, me parece interesante el tema de la difusión y la narrativa, sobre todo en redes sociales, porque tiene una fuerte influencia y Edgardo, que trabaja mucho con ese tema de medios de comunicación, ahorita me encantaría que lo pudiera explicar, porque él también se enfoca mucho en el tema de la narrativa, justamente sobre qué conceptos utilizar, porque algunos ya están bastante desactualizados, y por ahí me gustaría también que orientáramos el tema. Ya si nos podrías compartir un poquito de esto, Edgardo, que tú dominas de mejor manera para poder tener en contexto el tema de los conceptos, estaría fantástico. Perfecto, pues muy bien. Pues miren, la realidad, así como plantea Alfredo, este gran mito, ¿no?, de que hablar sobre el suicidio lo promueve, lo provoca o lo contagia. De hecho, el efecto Werther, que es el efecto del cual estaríamos hablando en este momento desde el punto de vista técnico, estoy intentando justamente que se le deje de llamar efecto contagio, porque creo que es una percepción muy reduccionista de lo que en realidad es el efecto Werther. Básicamente, en resumen, de una manera muy general más bien, el efecto Werther es la influencia que tienen justamente los medios de comunicación, pero incluso yo me atrevo a decir que cualquier persona que narre, hable o dé algún discurso sobre el suicidio en donde se dé una perspectiva estigmatizante, en donde se promuevan mitos o en donde se dé una visión reduccionista sobre el problema. Eso es el efecto Werther. Cualquier narrativa que hable sobre el suicidio, que dé una perspectiva, ya sea mitificante, estigmatizante, culpabilizante, que dé una visión parcial, desactualizada sobre el suicidio, es efecto Werther. Y de ahí la enorme relevancia que tiene las narrativas que utilizamos incluso en el marco de los que trabajamos en el ámbito de la salud mental, porque desafortunadamente, y es algo que yo he enfatizado muchísimo, este tipo de formas en las que hablamos, por supuesto que también genera efecto Werther. Cuestiones tan básicas como que se sigue utilizando el concepto de suicidio consumado o intento fallido, intento no logrado, ¿no? Están total y absolutamente desactualizadas. Hoy por hoy son términos que lo único que generan es un juicio, es un elemento de valor en el cual impacta de forma directa en la persona que está en condición de riesgo y que directamente a mí me han dicho personas que atiendo aquí, es que cuando alguien dice esto, cuando leo esto, cuando alguien lo menciona como intento fallido, terminan diciendo, varias de ellas es, ni para eso soy bueno o buena. Entonces, nótense cómo justamente esta narrativa tiene un impacto significativo en ello. Entonces, hoy, parte de las actualizaciones que estamos haciendo es que si vamos a hablar del suicidio, hay que hablarlo de manera pertinente. O sea, porque hablar del suicidio por hablar del suicidio, yo creo que hay personas que lo han hecho y en algún momento al mismo Alfredo me compartió el video de una tanatóloga lo pondría entre comillas, que hablaba de una manera atroz, ¿no? Me atrevo a decir esa palabra, atroz sobre el tema. Conceptos sencillos, ¿no? Para no, a lo mejor, centrarnos únicamente en esto, que hablar sobre las formas pertinentes de cómo comunicar sobre esto nos podemos llevar todo el rato. Pero les doy algunas pautas, ¿no? Muy sencillas. Si hablamos de una persona que está en condición de riesgo, es eso, persona en condición de riesgo suicida. No es el suicida, no es la suicida, que al final de cuentas enfatizan el rasgo como si fuera algo inherente a la persona. Así como hemos corregido esta palabra en otros contextos, cuando hablamos de persona con discapacidad, persona con neurodiversidad, lo mismo aplica en la narrativa cuando hablemos de persona con riesgo de suicidio. Cuando hablemos de una persona que ha tenido algún intento, ¿no? Es persona con intento de suicidio, punto. No se le pone ningún apellido, no es con intento fallido, intento no consumado, intento salvado, que ahorita hablaré también del concepto de salvar, que es absurdo, pero ahorita les digo por qué es absurdo, ¿no? Pero justamente, ¿no? Esta condición que dice, intento fallido, no, es persona con intento de suicidio, punto. No se le pone ningún apellido. Y cuando la persona ha muerto por suicidio, se dice, tal y como lo he dicho ahorita, no es se suicidó, decidió suicidarse, no, es persona que murió por suicidio. Punto. Si se dan cuenta, lo que se está buscando en la sociología crítica actual es plantear una narrativa neutra
que rompa con estos juicios y elementos estigmatizantes que desafortunadamente, de forma histórica, hay que decirlo, cuando uno estudia la sociología desde la mirada histórica, por supuesto que se ha dicho en algún momento este tipo de narrativas. Y de ahí la enorme importancia y relevancia de actualizarnos, de cómo llevar estos conceptos. Otro de los que hace unos días justamente le invitaba a corregir a Alfredo era población en riesgo, ¿no? Población vulnerable. Es que personas que pertenecen al colectivo, a los colectivos, son población vulnerable. No. Son personas que pertenecen a grupos con altas tasas de suicidio. ¿Por qué lo decimos así y no decimos vulnerables? Porque, nuevamente, lo que queremos evitar es estas narrativas que solo estigmatizan o que casi dicen que por el hecho de pertenecer al colectivo ya eres vulnerable. No, caray, no va por ahí. O una de las que justamente se enfatiza mucho en las narrativas oficiales es que si eres sobreviviente de suicidio, que es un término que ahorita igual acoto, ya en automático estás en riesgo, ¿no? No, ser sobreviviente, por supuesto que estadísticamente te haría tener una mayor posibilidad, pero no te hace vulnerable. Ahora, acoto el concepto de sobreviviente. Comúnmente sobreviviente se cree que es aquella persona que tuvo un intento y que afortunadamente no murió por suicidio. No es así. Nuevamente, la persona que tiene un intento... Dime. Me gustaría aquí empezar un poquito a debatir. Yo tengo esta cuestión, vaya, pues mi punto de vista de la conducta suicida viene un poquito de DBT. A mí lo que me enseñó en la terapia dialéctica conductual, lo que me hizo decir, wow, esta es con la que voy a empezar a trabajar, es la parte de la validación. La validación que no va directamente al cambio o a la corrección como tal. ¿A dónde quiero llegar con esto? Sí entiendo y concuerdo completamente contigo. Sin embargo, también el contexto en general, por lo menos aquí en México, sí nos obliga a, en cuestión de divulgación, a tratar de utilizar de cierta manera ciertos gaps. ¿Para qué? Para ganar terreno. En este caso ya lo voy a acotar un poquito hacia otro lado, para ganarle terreno a las pseudociencias. Porque al fin del día creo que el alcance que ha tenido las pseudociencias, las pseudoterapias, es lograr bajar sus conceptos hacia lugares más asequibles para las personas de pie. Y cuando llegan a sus terapias, pues ahora sí nos encontramos con temas de pseudoterapias que no van a ayudarles y que, como hemos visto, no tienen evidencia, o más bien no es que no funcionen, sino que no saben cómo funcionan. Aquí mucho del corregir, del que se tiene que decir de cierta manera, ¿no crees que también puede crear cierta confusión y de nuevo volver a hacer situaciones que de repente hacen que las personas se alejen? Mira, desde la experiencia que vamos acumulando en este entorno, trabajando desde la perspectiva de la asociación, te puedo decir que no, al contrario, creo que hace más comprensible la terminología, ¿no? Porque, te digo, lo que queremos justamente no es que se deje de hablar del tema, ¿no? Porque a veces eso pareciera que al poner el dedo de están hablando mal, pareciera que queremos que dejen de hablar. No. Lo que queremos es que hablar del tema, pero hablarlo desde estas posturas actualizadas, punto. Y que de hecho, justo, me encanta que lo hayas planteado. Justamente creo que las perspectivas desactualizadas son las que toman las pseudociencias. Y si queremos entonces trabajar desde una postura científica, como tú nos estás invitando a hacer, pues precisamente implica una actualización incluso en narrativas. Entonces, creo que va muy ad hoc a lo que estás planteando y creo que la pregunta quisquillosa viene a hacer eso, ¿no? A lo que hacemos comúnmente. De hecho, algo que comparto mucho en la asociación es que yo tengo una postura desde la sociología crítica. Las tres posturas hegemónicas que hoy están son la sociología evolucionista, que es la que marca mucho los temas biomédicos, genéticos, orgánicos, que claro que abonan, por supuesto que son maravillosos, pero es la bandera que obviamente ostentan la gran mayoría de la parte médica, ¿no? Psiquiatras, toda esta cuestión. Y que es maravilloso, abonan. La segunda es la sociología evolucionista, que tiene una posición europea, incluso con cierta influencia de Gringolandia, ¿no? Es desde una visión individualista, la persona es la que tiene que corregir estos procesos mentales, la persona es la que tiene que pasar por un proceso en donde tiene que reestructurar si tiene un trastorno mental, etc.
Pero yo te comparto que yo trabajo desde la sociología crítica. La sociología crítica es decolonial. La sociología crítica cuestiona mucho los parámetros que se han establecido. Por ejemplo, uno de los más comunes es que se afirma que el 90% de los casos en donde está presente el riesgo suicida tiene como un elemento clave el trastorno mental. Sin embargo, en la sociología crítica lo que nosotros cuestionamos es, a ver, espérate. ¿Toda persona con trastorno mental tiene condición de riesgo? No. ¿Y toda persona en condición de riesgo tiene trastorno? Tampoco. Ah, mira. Pero luego, este tipo de narrativas se enarbolan y ¿qué provocan? Reduccionismo. A eso voy. A esta mirada reduccionista que muchas veces, o por ejemplo, otras narrativas muy comunes de forma popular, pseudocientífica, por supuesto, no estadísticamente incorrecta del todo, pero sí que es reduccionista, que siempre se habla de depresión y suicidio. De hecho, a mí me han invitado a dar conferencias, es como de ley, depresión y suicidio. Y yo, es que sí hay una correlación, estadísticamente hay una correlación, alrededor de 40-50% de los casos tiene, pero la mirada reduccionista es la que la sociología crítica enfatiza. No hablemos únicamente de depresión. Te pongo otro elemento crítico que tiene esta postura. Esta posición también muy hegemónica de la OMS de que no hay salud sin salud mental, nosotros, al menos en la YUS, y es algo que hemos compartido, al menos yo, constantemente, es que esta frase está incompleta. No hay salud sin salud mental, ajá, está bien, pero no hay salud mental sin salud social, y creo que es importante empezar a acotar este término, porque un elemento importante dentro de la complejidad del fenómeno suicida es el contexto social, es la influencia de esta influencia cultural, ideológica, histórica, en la que estamos inmersos en aspectos incluso de la religión, que aunque no la practiquemos, influye, por supuesto que influye. Estos elementos hegemónicos familiares, en donde familia es familia y no digas algo que pueda destruir a la familia, ¿no? También van abonando. Y así nos podemos ir dentro de toda esta complejidad y entender que esta posición, les digo, desde la sociología existencialista que dice, no, todo es cuestión de la mente, hay que trabajarlo de manera individual, la persona es la que tiene algo fallido, entre comillas. A ver, espérate, hay un contexto que está alimentando el sentimiento de no sentirse parte de este entorno, en donde yo no estoy cumpliendo con ciertos parámetros que me dicen que tengo que tener de éxito, de felicidad, de realización, de plenitud, y por lo tanto esto, insertado en condiciones laborales, ¿no? Quizás no asequibles para todos, hay que decirlo, la salud mental hoy es un privilegio. Y aunque nosotros estemos enmarcados en esto, ¿no? Y que seamos profesionales y digamos, no, la verdad es que mi agenda es súper bien, llena. A ver, espera, pero no todas las personas llegan. El servicio público es insuficiente y a veces hay que decirlo, ineficiente, ¿no? Porque no solamente te van a dar una consulta cada mes, cada 2 meses, sino a lo mejor te va a atender alguien que no está capacitado o capacitada en atender condición de riesgo de suicidio. Y si quieres acceder a la salud mental privada, seamos completamente sinceros también. No es tan sencillo. Y aunque digan, es una cuestión de vocación, cóbrale 100 pesos, 200 pesos, también nosotros estamos enmarcados en una estructura capitalista en la que, al menos en mi caso, los ingresos son el sustento de mi familia. Entonces, ahí sí quiero agregar algo a lo que estás comentando. En algún momento yo también di terapia comunitaria e incluso las variables contextuales del ambiente de la persona evitan que lleguen a tu consultorio. ¿A qué voy con esto? La terapia era gratuita, la atención era gratuita. ¿Qué es lo que pasaba? No había dinero para llegar. Había situaciones de turnos que cubrir. O sea, creo que sí, concuerdo completamente contigo. Sin embargo, yo creo que la perspectiva que yo quiero tocar no es la banalización del suicidio, sino la asequibilidad que tenemos para que llegue a más personas. Esa creo que yo es la variable que considero importante. ¿Por qué? Hace 10, 15 años hablar de depresión era bien complicado. Ni siquiera se le daba el lugar que le merecía a esta condición que llamamos depresión, a este contexto que se le llama depresivo, sino que fue avanzando paulatinamente
donde llegamos a este punto, donde hablar de depresión y ansiedad es lo más común del mundo, donde ya podemos externar incluso el ir con un psicólogo, con un psiquiatra y el decir, ¿sabes qué? Estoy llevando un tratamiento porque entré en un proceso depresivo. Yo veo de esta manera las redes sociales. ¿Por qué? Porque entre nosotros los tres profesionales estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que llamar a las cosas por su nombre y que los estudios que los respaldan tienen que estar dentro de la rigurosidad. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros vamos hacia esta parte que buscamos llegar, muchas veces esta, por ejemplo, plataforma te limita. ¿A qué me refiero? No tenemos ni siquiera el hashtag de suicidio. No existe. Y si hay demás cosas. Incluso podemos llegar, y si lo quieres llevar al extremo, hasta la pornografía infantil por medio hashtag. Sin embargo, esta situación que para estas plataformas en específico son tabús, ¿cómo podemos empezar a moldearlas de cierta manera? La manera en que yo he visto que podemos empezar a moldearlas es generar contenido que va a ir paulatinamente a los conceptos teóricos para que sean ya los conceptos teóricos de manera de a pie. Al día de hoy, después de la última obra de Skinner, hablamos de refuerzo positivo y de castigo y la gente es, ya cuando empezamos a hablar un poquito más a fondo, incluso entre nosotros los mismos profesionales el licenciado es en psicología, hablar de castigo es que no puedes castigar una conducta, que todavía no llegamos a esa comprensión del término duro. Eso es lo que nos distrae o que nos lleva a lugares que no son tan saludables para las personas que lo están buscando. ¿Por qué? Porque de cierta manera sí, está estigmatizadísima esa palabra. Está estigmatizadísima. Y al llegar al decir a una persona, ¿sabes qué? Una persona que ha llevado a cabo un acto suicida o una conducta suicida, nosotros como profesionales lo entendemos. Sin embargo, en su contexto es cuando comenzamos a tener problemas de juicios, de este tipo de situaciones que los alejan más de profesionales de la salud que están totalmente capacitados, o entender esta parte de decirlo coloquialmente, para que las personas empiecen a acercar a personas que saben del tema, que saben y por dónde llevarlos y hacia dónde llevarlos. Creo que en todos tus puntos estoy totalmente de acuerdo. Solamente añadiría esa escalonada coloquial hasta llegar al término duro. No sé si me doy a entender o si dejo claro mi mensaje. Dice Alfredo que quiere hablar, que ya hablamos mucho. No, está perfecto. Nada más surge la pregunta entonces, si hablamos de escalonar, ¿cómo escalonamos entonces a nivel difusión de información para llegar al término crudo? Porque a lo mejor decimos, no voy a decir... Digo, no sé si nos van a censurar el live por usar el concepto, pero bueno, lo voy a decir. Voy a decir murió por suicidio, ¿no? Pero a lo mejor murió por suicidio no es lo que más se utiliza. Se utiliza el concepto se suicidó, ¿no? O he escuchado otros conceptos como la automorición o no sé, otros conceptos que he escuchado. La desvivisión, ajá, exactamente. La desvivisión, el suicidio, ¿no? Por ejemplo, también. Ajá, y casi hasta lo murmuramos. O sea, yo he visto a creadores de contenido que lo susurran. O sea, o que le ponen un pi cuando lo están diciendo. Ahora el punto al que quiero llegar, y yo sí soy muy crítico, particularmente hablando de este tema. Para mí no es problema decir la palabra tal cual, pero entiendo que hay gente que sí le va a sacar de onda. O sea, hay gente que cuando ve un TikTok y diga el suicidio, pues la gente va a decir, no, es que lo está promoviendo y no sé qué. Entiendo, yo sí te estoy entendiendo a lo que te estás refiriendo de nuestro lado lo entendemos, pero a lo mejor del otro lado de la pantalla no está tan claro. Entonces la pregunta concreta es, y si es una pregunta que acaba de surgir en mí genuinamente, y es un cuestionamiento que estoy seguro tendrá muchos días en mi cabeza esta semana, ¿cómo escalonamos? ¿Cómo escalonamos desde lo genérico para llegar a lo específico? ¿Habría alguna estrategia para hacer eso sin caer en estigmas, sin seguir promoviendo los mitos con estos conceptos erróneos? Una de las cosas que están haciendo en TikTok las psicologías basadas en evidencia es esta parte crítica hacia las pseudociencias. Sí, el doctor Palomo, Scarlett, ¿sí se llama Scarlett? Renato, Franco. Sí. Scarlett Espinosa, ajá. Que empiezan desde ese punto a llegar a tener el alcance necesario para que volteen a ver lo que está diciendo sin necesidad
de un alcance propio de la plataforma. ¿A dónde quiero llegar con mi argumento? Te entiendo perfectamente. ¿Cómo cuantificamos? ¿Cómo nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está funcionando? Las plataformas al fin del día funcionan con un algoritmo aplicado, con psicología aplicada en un algoritmo. Decisiones, refuerzo, castigo, vamos viendo cuál de los videos está trayendo más gente, cuánto tiempo se está quedando aquí. Dentro de ese fenómeno, lo que yo he observado, aquí sí vamos a hablar subjetivamente porque no he llevado un estudio, sin embargo llega un punto donde la plataforma con el tan solo hecho de ser tú funciona y ya tú puedes alcanzar a dar un mensaje mayor. He tenido experiencias, por ejemplo, con personas que empiezan a hacer las cosas repetitivamente. ¿Por qué? Porque funcionan, llegan a una audiencia estandarizada, por así decirla, y comienzan a dar el mensaje fuerte, el contenido fuerte, el que, ok, ya viene de esta parte, ya consolidado de cierta manera todo el conjunto de variables que llega a ese punto de que yo como creador de contenido ya puedo expresar situaciones y que el algoritmo inmediatamente y las personas y la interacción va a hacer que tenga alcance, ¿vale? Muchas veces para nosotros que somos pequeños creadores de contenido de nuevo o que buscamos ese alcance, lo que buscamos es que se quede la persona. En mi caso, por ejemplo, que se quede la persona en algo que le va a poder funcionar y que se va a acercar a psicoterapia basada en evidencia. Ese es mi objetivo. Y muchas veces para llegar a ese objetivo, a veces sí tienes que a decir las cosas de manera muy coloquial. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, yo en su momento, yo era sumamente técnico. E incluso compañeros de la misma profesión me decían, güey, no te entiendo ni madres, háblame bien. O sea, te estoy pidiendo que me expliques esta situación y me estás diciendo lo mismo que leía en el libro. No te entiendo, güey. Y de cuando, ok, el llegar al mensaje de cierta manera, creo que esa es una de las cosas más hermosas que tiene la divulgación científica. El poder explicar términos tan complejos a nivel personas de pie que no tienen ese fondo completo del estudio, pero que se puede entender para decir, ok, ya sé más o menos por dónde va, ya sé quién acercarme. Ese es mi nivel de análisis, por ejemplo, en este tipo de situaciones. Donde podamos llegar, porque, por ejemplo, si ya entramos un poquito más en materia, en cuestión suicidio sabemos como tal, o corríjanme si me equivoco, o la perspectiva que tal vez yo he estado leyendo podría ser complementaria, pero atacar directamente el suicidio no es prevención, sino atacar lo que lo llevó al suicidio, a tapar las partes sociales, las partes, en este caso un contexto totalmente político, que te lleva mucho a ese tipo de situaciones, que es ahí donde se tiene que tener la acción, no hasta que sucede, sino que tenemos que ir creando cambios y modificando conductas antes de llegar a eso que queremos lograr, que es la disminución de los intentos suicidas. No sé qué opinan, Edgardo, Alfredo. Edgardo, ahí ¿qué opinas sobre esto que acaba de comentar? Me parece muy interesante. ¿Prevención es? ¿Cómo lo puedes repetir, Marcos? Sí, prevención es atacar las situaciones antes de llegar al suicidio, antes de llegar o incluso hablar tal cual de la de suicida. O sea, dentro de uno de los artículos que leía era de que, o lo que le decía es que no es propio de la misma depresión o no es propio de un trastorno mental. Claro. A veces, por ejemplo, un burnout te puede llevar a un intento de suicidio. ¿Y el burnout qué es? Pues es una mala estructuración de planeación de empresas mexicanas que te exigen estar más tiempo o que te pide, o que la exigencia o los presupuestos, no hay presupuesto para 2 cabrones en tu puesto y pues resulta que tú tienes que dar de más y entonces esas variables se tendrían que trabajar para que no tengamos un problema mayor. El tema, por ejemplo, también de situaciones de precariedad económica. Cuando tenemos la precariedad económica que no tienes ni siquiera dinero para llevar a tu casa, es cuando comienzan todo este alud de sensaciones y emociones que pueden desencadenar a llevar a una ideación suicida. Que en realidad la ideación suicida existe, sin embargo, si atacamos las variables que inherentemente van a llegar a la persona a ese evento, a ese fenómeno, podemos tener una real prevención. Ok, bien, responde. Cállenme. El suicidio es un problema complejo. Dígalo como va, o sea, estoy yo abierto completamente. Al fin del día, todo es perfectible. O
sea, al fin del día les estoy hablando probablemente de algún dogma, no tanto porque sí viene de estudios de DBT, pero sí, o sea, al fin del día yo quiero saber, sobre todo tuyo, Edgardo, ¿qué opinas del tema de la prevención? Me parece que acosa de manera muy interesante, ¿no? Porque definitivamente yo creo que no solamente lo relacionado con el suicidio enarbola ese mismo argumento de que la prevención tendría que ser justamente el evitar que una condición se presente. Lo habla también la misma medicina en temas de diabetes, en temas de hipertensión. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ahora, algo con lo que quiero introducir antes de que yo me eche el speech, ¿no? Es que en suicidología, algo que hemos ido comprendiendo es que no se habla de causas, ¿no? Tenemos esta condición científica en la que muchas veces se nos educó precisamente desde una visión de causa y efecto. En la sociología, en el tema del suicidio, se utiliza el modelo científico de la complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el suicidio es un fenómeno complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque, por supuesto que hay variables que podemos acotar, que es importante estudiar, por supuesto que sí, no estoy apelando a una condición acientífica o anticientífica, no, al contrario, es importantísimo recabar información. Pero ¿por qué enfatizo que es complejo? Porque los factores de riesgo que se presentan en tu localidad no son los mismos factores de riesgo que se van a presentar en donde ahorita está Alfredo, que es Valladolid, y que no serán los mismos que van a estar aquí, en donde yo ahorita estoy radicando, que es Mérida, a pesar de ser el mismo estado y uno de los estados con mayor prevalencia en tasas de muertes por suicidio. Los factores de riesgo son particulares, regionalizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto que es relevantísimo, ¿no? Es relevantísimo esto que tú planteas, pero requiere justamente desde esta visión de recabar información. Y ese es uno de los graves problemas que tiene el fenómeno del suicidio. No hay la voluntad de recabar información regionalizada. Y por lo tanto, los planteamientos que se hacen suelen ser parciales. Actualmente, de hecho, y lo digo desde una postura crítica y autocrítica, ¿no? Porque el posicionamiento de la sociología crítica no es nada más criticamos sin ton ni son, sino incluso hasta nosotros mismos o mismas planteamos estas perspectivas. Actualmente en Yucatán hay un plan estatal que se llama Juntas y Juntos por la Salud Mental, que en términos general te puedo decir que es bellísimo porque utiliza una aplicación para la evaluación del riesgo y entonces te sale un resultado en donde te dice que estás en riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, y entonces hay un protocolo que lleva a que el gobierno del estado te localice, te pregunte si quieres atención, se acerquen a ti. Es bellísimo, es súper mega bellísimo, ¿no? Está a nivel federal, tenemos el famoso Código 100, que me encanta porque lo trajeron de España, en donde España no tiene un plan nacional, pero es súper chistoso que en México sí lo estamos moviendo sin que tenga una evidencia en donde la aplicación sea pertinente. Pero bueno, México, como siempre, trayendo cosas de fuera solo porque son de fuera, ¿no? Tenemos la capacitación MHGAP, que cuando tú la revisas es bellísima, pero desafortunadamente no lo están comprendiendo del todo los profesionales médicos, y por lo tanto tú puedes decirle, capacítate en MHGAP, porque es una capacitación autogestionada. ¿No? Tú le dices al médico, a la médica, oye, métete a esta página de la OMS, de la OPS, estudia MHGAP para que puedas detectar condiciones relacionadas a los trastornos mentales. Ajá, pero nadie le da seguimiento, nadie la acompaña, no hay un registro de lo que identifica, ¿no? Las mismas muertes por suicidio tienen un subregistro. Hace rato tenía yo una capacitación con una psiquiatra que dice que únicamente 1 de cada 4 muertes por suicidio se registra. Y de intentos muchísimo menos, ¿no? Aunque fíjate, estadísticamente... Es que creo que llegas a un punto... Bueno, termina ahorita, traigo un punto bastante interesante por esto, por favor. Ese es el chiste de esto, ¿no? De generar estas partes, ¿no? Estadísticamente, por ejemplo, si hablamos de cuestiones relacionadas con intentos, con ideación, desde el punto de vista de la evidencia, se habla de que por cada muerte por suicidio hay hasta 20 o 25 intentos
intentos de suicidio de otras personas. Entonces, multipliquemos los números. Y no hablemos de la ideación. Y no hablemos de la ideación porque esto se descontrola, por supuestísimo, ¿no? Esto es una situación más común de lo que la gente quiere aceptar. Punto. Así de simple, más no simplista, ¿no? No es lo mismo ser simple que simplista, ¿no? Me gustaría, aquí sí me gustaría interrumpirte, para que sigamos con la misma idea. Espero no perdértela, pero es que creo importante algo. Ahorita que me dices de que nadie hizo tus registros, creo que no estamos hablando de algo importante. Que antes de voltear a ver a la persona que está en la otra pantalla, volteemos nosotros como profesionales. Se vino a la mente algo. Hay psicólogos, y estamos hablando de un grupo muy importante, y no hablemos de psicólogos, hablemos de terapeutas formados que llevan años en formación, que tienen miedo a estar enfrente de una persona que tiene ideación suicida, estar enfrente de una persona que ha tenido intentos suicidas. Y cuando tenemos miedo, existe esa situación de, güey, no hay que dar miedo. Está todo este estigma. Y justo creo que ahí es algo importante. ¿Por qué? Porque muchas personas, o por ejemplo, en su momento, cuando empecé a adentrarme en este tema del suicidio, el que lleguen y te digan, ¿sabes qué? Si una persona probablemente si lo intentó, hay mucha probabilidad que lo lleve a la consumación. Y es como de, güey, sí, pero también entender que a nivel estadístico de la población que vas a atender ahí va a haber muy pocos que van a llegar a ese punto, que la ideación o el intento son situaciones que sí puedes atacar como psicólogo y que muchas veces esta parte de los terapeutas de tener miedo de trabajar incluso con casos complejos, que es donde me encuentro yo, donde he visto muchos, no voy a quemar banda, pero sí mucho terapeuta que dice, güey, la neta no puedo con esto, y llega a mi consulta, es como de, ok, en realidad lo que la pasaba de la otra parte del psicólogo es que no era capaz de estar en contacto con el sufrimiento de la otra persona, porque le causaba angustia el hecho de que incluso le dijera, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que mañana ya no quiero amanecer. Ese tipo de situaciones en nosotros como profesionales nos mueve, y que por eso es una variable más para que tengamos todavía este tabú que no sea tan abierto, incluso para esta plataforma que estamos usando, Facebook, Instagram o donde quieras. Incluso muchas veces es que estabas en un crisis, ¿cierto? Edgardo. Ok, interesante, pero Alfredo, ¿quisieras comentar algo antes de que vote? De repente me llama la atención lo que comenta Marcos de la formación. Hay que acotar, obviamente, que la persona que va a atender pacientes en riesgo suicida debe estar formada en suicidología, ¿va? Vamos a partir de ahí. O, en este caso, que al menos como lo he entendido en ese estudio de la psicología basada en la evidencia, la DBT es una de las terapias con mayor evidencia científica cuando hablamos de pacientes con desregulación emocional y riesgo suicida, ¿no? Si me equivoco, corríjame. Cierto. Algo que, no, cierto. Y no voy a tampoco quemar a nadie, pero en algún momento, cuando tomaba un curso sobre suicidio, se hizo un comentario sobre la edad de un terapeuta para atender casos en riesgo suicida, ¿no? Entonces yo pongo contexto, ¿no? Yo tengo 24 años y yo ni de chiste atiendo personas así porque yo canalizo, ¿no? Si identifico una persona con riesgo, canalizo con personas que están más formadas. La pregunta que a mí me gustaría hacerles es, ¿realmente sí tiene que ver un tema de edad, un tema de formación? ¿O en dónde estaría el parámetro para decir una persona cuándo sí ya puede atender? Porque obviamente sé que a lo mejor la respuesta va a ir, es que tú te vas a dar cuenta cuando estés formado, ¿no? Pero me gustaría saber si éticamente debería haber algún parámetro para poder decir, ok, ya tú puedes decir, ok, yo puedo atender a estas personas. Porque esta pregunta me parece muy importante porque de repente también hay personas que ejercen pseudoterapias y que atienden personas con riesgo suicida desde las pseudoterapias y que a veces generan mayor daño con esas posturas. Y puedo decir, por ejemplo, las constelaciones familiares, que tienen una postura muy tendenciosa sobre el suicidio. Y ya ni hablemos del psicoanálisis. O sea, claro, entonces, de repente... Tocas un punto importante, Alfredo. ¿A qué me refiero que tocas un punto importante? Muchas, o por ejemplo, de nuevo, desde donde yo estoy formado, que es la DBT
las personas que más, donde hay más eficacia o donde se probó más fue el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué encontramos en el trastorno límite de la personalidad? Conductas autolesivas e intentos suicidas. Estas personas han pasado por muchos psicólogos y muchas veces el hecho de que la persona lo derive hace que vuelva de nuevo a su contexto invalidante y que no vaya de nuevo. ¿Por qué? Porque también las variables aquí son importantes. Una persona que es una hipersensibilidad al juicio, al llegar con un profesional de la salud, y el hecho de, y estoy hablando muy ideográficamente, no lo quiero generalizar, sino vamos a hablar ideográficamente de algunos casos, ¿vale? Donde el hecho de sentarse enfrente del terapeuta para él ya es un estímulo aversivo. ¿A qué me refiero con un estímulo aversivo? Me estoy arriesgando demasiado. Y al arriesgarme demasiado, que me digan a mí, me van a canalizar hacia otro lado, refuerza su historia de aprendizaje. Al reforzar su historia de aprendizaje es que nadie puede conmigo, entonces regreso a mis conductas que para ellos son totalmente funcionales. Hablemos de su contexto, donde para ella es la única manera que tiene para poder lidiar con sus problemas al día a día. El hecho de la edad no creo que esté peleado en la situación, o incluso me atrevería a decir, en este caso, por ejemplo, ustedes que están en el tema de la suicidología, de que sí tengamos más flexibilidad hacia poder nosotros, como personas que atendemos ese tipo de situaciones o que estamos formados en ese tipo de situaciones, de incorporarlo incluso en la licenciatura. ¿Por qué? Porque en la licenciatura, ¿cuánto tiempo llevamos de intervención de crisis? ¿Un semestre? Y si bien nos va, dentro de ese semestre nos toca un maestro que está capacitado. Creo que más que acotarlo a una especialidad es la generalización. ¿Por qué? Porque la realidad es que esa situación de un evento traumático que lleva a la ideación suicida, incluso a llevar al intento suicida, no creo que sea solamente así como, me va a pasar justo enfrente del Instituto de Edgardo, sino que más personas estemos capacitados para llevar a esa intervención, porque también una de las cosas que veía mucho es de que las intervenciones o protocolos dentro del Estado, por ejemplo, aquí en Jalisco, donde sí contienen a la persona que se va a arrojar de un puente, la contienen. ¿A qué me refiero que la contienen? No emocionalmente, la empujaron, la emboscaron, literalmente muchas veces la tiraron y se la llevaron. ¿Qué es lo que pasa? Se la llevan, la medican. Después de la medicación, aquí está el tratamiento de miles de pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta persona va a regresar de nuevo a su contexto invalidante. Y ahí creo que tenemos que diversificar. No decir, ok, el suicidio es exclusivamente para especialistas, sino que no, los especialistas tengan ese alcance sobre las demás personas, hablando en terapia de psicológica o en psicología, donde tengamos esos conocimientos básicos de intervención en crisis más allá de un solamente semestre, donde la acción que tengamos nosotros, no, ni siquiera como terapeutas, como seres humanos, tengamos esa noción de poder ayudar a esa persona fuera de, o bombero, o policía. Creo que más especificarlo en una formación, sino que se pasen las situaciones más coloquiales, no coloquiales, o sea, que sea un producto al cual puedan acceder más personas para que tengamos un alcance mayor sobre la intervención real del suicidio, porque una vez que hablamos de suicidio, entonces quita el tabú. Cuando hablamos del suicidio como tal y quitamos este tabú que tenemos dentro de las redes sociales de decirle ya que empecemos a hablar con esa educación continua en cualquier contexto, vamos a llegar ahora sí a esa prevención. No sé qué opinan. Bien, les doy una noticia justamente hablando de esto que mencionas, de que en las universidades se impartan. Justamente, si todo sale bien, estaré impartiendo la materia de introducción a la suicidología en la Facultad de Psicología durante este verano. Entonces, estudiantes de la licenciatura van a empezar a introducirse, porque en realidad la sociología es tan amplia que no me daría tiempo en 42 horas en acotar todas las cosas que acotar, ¿no? Entonces, pero coincido contigo con la importancia de romper con esta visión. Algo que yo siempre enfatizo cuando hablo de la asociación es que
¿por qué no creamos en el Colegio de Psicólogos de Yucatán el área de atención al suicidio o un área de psicología del suicidio, por decirlo así? Porque precisamente la sociología lo que busca es lo que tú estás diciendo, Marcos, que no sea exclusiva de quienes trabajamos con la salud mental. Totalmente. Otra de las cosas que puedo enarbolar como uno de los primeros alcances que está teniendo la asociación es que justo ya estamos en un proyecto en el que vamos a capacitar a todas las escuelas secundarias del estado. Empezamos este semestre con las de Mérida, pero el próximo semestre estaremos capacitando a todos los directores y directoras de todas las escuelas que pertenecen a la Secretaría de Educación de aquí en suicidología. Y por supuesto que estoy sumamente de acuerdo contigo. ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Cómo llegué? Con mucho trabajo, con tocar puertas, con acercarse. Exacto, y con relaciones, ¿cierto? Muchas relaciones. ¿Sí me doy a entender? Con saber vincularse. Creo que es parte de, ¿no? Creo que parte de la formación que es importante que tengamos también como profesionales es el saber relacionarnos, ¿no? El saber tocar puertas, el meternos a cuestiones cívicas, políticas, ¿no? Yo he metido propuestas de ley, metí una justamente relacionada con los temas de comunicación en los medios, ¿no? Sobre el suicidio. Digo, ahí se quedó en la congeladora por cuestiones políticas, pero lo sigo insistiendo, sigo remarcándolo. Entonces, esta postura clínica de que yo me quedo en mi consultorio, en mis cuatro paredes, ahí cuidadito, a ver, perdón, pero en sociología se rompe con eso. Tenemos que ser activistas sociales. Tenemos que salir al entorno y enarbolar banderas que hablen sobre la dificultad para el acceso a la vivienda digna. Tenemos que enarbolar banderas que nos hablen de este entorno capitalista que genera pobreza. Tenemos que enarbolar banderas que nos dicen que no tenemos acceso a los medicamentos psiquiátricos en el ámbito público. Tenemos que enarbolar banderas que hablen de muchos temas sociales, de las violencias que estamos viviendo, porque solo así estamos hablando de suicidio. Ni siquiera, es más, yo lo he dicho y Alfredo me ha escuchado, ni siquiera las acciones tienen que llevar el apellido de prevención del suicidio, ¿no? Porque acciones que pueden acotar a los factores de riesgo o promover factores de protección ya forman parte de. Pero mientras sigamos teniendo la mirada en que tenemos que trabajar en evitar la conducta suicida, ahí sí coincido totalmente contigo. Se están haciendo estrategias totalmente inútiles, me atrevo a decir. Digo, estoy exagerando y lo estoy diciendo desde el órgano ya emocional, ¿no? Pero sí, definitivamente, mientras no se abra la mirada, ¿no?, hacia una visión más global, más integral, más social, las intervenciones van a seguir siendo parciales. Mira, exacto, y aquí también me viene otra situación. Doctor especialista dice que esto es infección estomacal. Tienes una gripa, tienes influenza, por los síntomas que mostró dentro de este cuadro de síntomas y signos, ¿vale? Que creo que también, de cierta manera, metafóricamente lo podemos encuadrar en el suicidio, donde muchas personas creen que no necesitan un apoyo emocional, terapéutico, por el hecho de que, no, pues yo no he pensado en matarme, cuando en realidad tenemos insomnio, tenemos mala alimentación, tenemos incluso bruxismo, tenemos situaciones de gastritis, colitis, fibromialgia, que muchas de las situaciones contextuales a llevar a esos también es ir previniendo. O sea, ¿cuál es mi aportación con esto? De que el tema del suicidio es un signo totalmente estructural, de algo contextual de donde estás viviendo y que no necesariamente el único signo que necesitan nosotros como para buscar la atención. Porque sí me llama mucho aquí, lo entiendo completamente, que lo del tema de la suicidología, de que yo voy a obviamente ir con mi bandera de terapias conductuales y es como de, no, pues en realidad las dos están hablando exactamente de lo mismo. Están hablando exactamente de lo mismo, de buscar la plenitud dentro de nuestros... a mí me encanta mucho el eslogan de DBT, que es construir una vida que valga la pena ser vivida.
que muchas de esas personas que llegan con ese último terapeuta de DBT que le dijeron que ese es el bueno, resulta que es ¿qué voy a hacer yo? ¿O cuál es el pronóstico que tengo yo con tu terapia? Y muchas de las situaciones que llevó anteriormente es como mucho, pues vamos a ver en el camino. Aquí vamos a construir una vida que valga la pena ser vivida y empecemos desde ahorita. Y es cuando comenzamos de cierta manera a dar ese alcance que tienen totalmente las terapias basadas en evidencia, que aquí sí es importante. Yo considero que cualquier terapia basada en evidencia puede tener intervención sobre el suicidio y que aquí la conciencia del terapeuta sobre sus capacidades va a ser quien pueda deslindar o decir, ¿sabes qué? En la parte ética, ya me estoy viendo un poco a lo que había dicho Alfredo, de decir, pues yo no me siento capaz, pero que lo incorporemos de manera general nos va a permitir tener mayor acción no solamente sobre el suicidio, sino sobre toda la base social, porque vuelvo a lo mismo, activismo, cierto, y no solamente desde la sociología. En general, la psicología también se está postulando en esta parte, que nos hemos distraído, sí, y que nos han ganado terreno, sobre todo las aplicaciones y el marketing, también es cierto. Encontremos esos espacios donde podemos hablar de estas situaciones de esta manera, encantado de la vida. No sé qué piensan. Yo creo que Hablo mucho. tema de la prevención en forma de combatir también el estigma. Y aquí quiero poner sobre la mesa un punto que particularmente en los últimos meses he estado cuestionándome. Tú sabes, Marcos, que cuando lo vemos desde el análisis funcional de la conducta, pues hablamos mucho de cómo la influencia del modelo biomédico se ha ido cuestionando en los últimos años en la psicología, ¿no? Entonces, el modelo biomédico nos da un concepto de salud, pero no es un concepto de enfermedad. Y el problema con eso, desde mi perspectiva, es que llamar la enfermedad, y lo voy a poner así porque si hay psiquiatras a lo mejor nos van a tirar mucho, ¿no? Por el tema de la enfermedad mental. Si hay enfermedad... Bienvenido sea. El tema con eso que me hace ruido es que si nosotros revisamos la definición tal cual de trastorno mental, en ningún momento se menciona la palabra enfermedad. O sea, entonces me llama la atención, eso me hace mucho ruido porque seguimos usando el concepto de enfermedad para referirnos a los trastornos mentales. Y cuando empiezo a estudiar lo que es el análisis funcional de la conducta, me doy cuenta de que son variables, de que son conductas, de que no son reduccionistas, porque quien no ha estudiado el conductismo, sobre todo el conductismo radical, quien no lo ha estudiado realmente no lo entiende. O sea, la gente piensa que el conductismo es estímulo-respuesta. Y eso es error, eso es un error. Entonces, Machín. Cuando me adentro a este tema de, ok, vamos a verlo, no podemos contrastar un modelo biomédico aplicado a la psicología porque de entrada no hablaríamos ni siquiera de un tratamiento, que me estoy aventurando con esa palabra porque sé que hay personas que lo cuestionan bastante. Entonces empiezo a ver al ser humano como un receptor de su contexto que puede adaptarse, que puede modificar sus conductas y que puede tener una vida más digna, una vida más amena, más disfrutable. Y que dijiste algo bien importante. Adaptabilidad. Dentro del estudio de análisis de la conducta llegamos a ese punto de que para una persona que ha intentado suicidarse es una conducta bastante adaptable para ella. Claro. Que dentro de sus variables ideográficas, era la única forma. ¿Por qué? Porque las variables fueron transversivas para él, que la única forma que llegamos fue vamos a hacer esta conducta que va a traer cuál refuerzo, pues cuál, ya no sentir. Y que en realidad cuando nos ponemos a ver más desde el análisis funcional de la conducta, cómo ven el suicidio de las personas, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Es simplemente la topografía de una función bien específica. No quiero sufrir. Y ahí es cuando todo cobra sentido. Ahí es cuando dices, claro, las personas no quieren sufrir. El punto es que aquí me voy a tomar un poco de la teoría de marcos relacionales, donde tenemos esa deriva, donde el no sufrir es igual a la muerte. Y es ahí donde comenzamos a actuar, ahí donde podemos decir la modificación de conducta hacia esas situaciones funciona. ¿Por qué? Porque también entendamos la conducta como el pensamiento.
El pensamiento está detonado de cierta manera por estímulos del exterior, del contexto. Ese estímulo del exterior que me hizo tener esta conducta de pensamiento suicida, ¿sobre qué variables está mantenida? Porque también es importante, y creo que estamos abriendo una caja de Pandora bien bonita, Alfredo. Las conductas suicidas a veces están reforzadas por el contexto familiar. Resulta que la persona lo que busca de cierta manera es afecto de su familia, y resulta que dentro de su contexto y su historia de aprendizaje es la única manera que lo ha obtenido. Y entonces se convierte ya en una situación sumamente complicada de llegar, porque las variables contextuales muchas veces están fuera de nosotros como profesionales. ¿Por qué? Porque es bien complicado sentar al papá invalidante, explicarle que las conductas de irresponsabilidad que llevan a su hijo o a hija a optar por la conducta suicida, tiene que modificarlas. Cuando para él es el problema él, tú solucionamelo. Y ese tipo de situaciones también muchas veces no se habla. El hecho de que muchas veces el contexto refuerza que vuelva a suceder por esta situación de pues vaya a conseguir lo que se busca. No sé qué pienses tú, Edgardo. Me estoy rasgando las vestiduras, Marcos. ¿Mande? Fíjate, antes de que hable Edgardo, porque ya creo que ya sé para dónde va lo que voy a decir, porque lo he escuchado miles de veces, y está cool, pero para acotar un poquito el tema de la adaptabilidad, la doctora Froxam lo explica perfecto, ¿no? Que quede claro, cuando hablamos de la funcionalidad de una conducta es porque en ese momento se percibe como la más adecuada, ¿no? No Exacto. significa, ojo, funcionalidad no significa algo correcto o incorrecto, no estamos hablando de cuestiones morales, no estamos hablando de bien o mal, Estamos hablando de que ciencia. desde ese momento fue Exacto. funcional para la persona, ¿va? Y lo segundo, del tema familiar, que es un poquito lo que las constelaciones familiares agarran y lo tergiversan, ¿no? Como que empiezan a echar culpas, ¿no? Desde la terapia familiar sistémica, probablemente sí podríamos ver el tema de los sistemas y la correlación entre estos, que podrían hablar de posibles correlaciones, ¿vale? Recordemos que causalidad no es lo mismo que correlación. Ahí. Nada más me gustaría acotar eso porque a lo mejor se podría interpretar como, es que es culpa del papá que el hijo esté así, que eso a veces se suele tergiversar. Nada más era lo único que yo decía. Volvemos de nuevo a las variables. Claro. Perfecto, justo. Tiene razón, Alfredo. Ya me conoce, ya me ha escuchado cientos de veces, en infinidad de ocasiones, y que justamente eso, por eso decía, me estoy rasgando las vestiduras, porque desde como lo dijiste, ¿no? Volvemos a lo que tú planteabas, ¿no? Cómo comunicar esto para que sea digerible por la gente, sobre todo, claro. Yo lo pongo así, Marcos, si te escucha una persona sobreviviente, tal y como lo acabas de decir, que lo hemos entendido quienes estamos en este marco clínico, por supuesto que sí, pero si te lo escucha, tal y como lo dijiste, obviamente acota a la culpa que sentiría. Eso es una realidad. Que justo es la coloquialización de las situaciones. Sí, exacto, entiendo. Entonces, ¿no? Y por eso la importancia, y por eso yo soy creo que la palabra popular sería tiquismiquis con el lenguaje cuando hablamos del suicidio, porque cuando yo estoy frente a una persona sobreviviente, que ahorita estoy acompañando específicamente a 3, de verdad que hablo como Andrés Manuel López Obrador. No, perdón si lo critica, pero obviamente lo entiendo en el sentido de que cada palabra está siendo reflexionada en el impacto que puede tener en la persona que está enfrente de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente... ¿Puedo dar otra variable antes de que sigas? ¿Perdón? ¿Puedo dar otra variable antes de que sigas? Totalmente, claro. Relación terapéutica. Porque dentro de un proceso terapéutico, la relación terapéutica es muy importante. Yo hablo desde un concepto de psicoterapia analítica funcional, donde se establece esa relación terapéutica y podemos llegar a este análisis funcional sin juicio, donde podemos decir, oye, ¿no te has dado cuenta que cada vez que, voy a hablar un poquito más de las conductas autolasivas, cada vez que tienes una conducta autolasiva, tu novio va y te busca? Tu novio hace exactamente lo que quieres, y en ese punto donde llegamos a ese análisis funcional dentro de la terapia es como de, si es cierto, entonces por eso lo haces. Entonces creo que la conducta que estás haciendo ahorita, que ha sido funcional para obtener esa parte de tu novio, la podemos modificar a una más saludable. ¿Por qué? Porque resulta que la conducta autolasiva o de suicidio te lleva más consecuencias
que los beneficios. Sin embargo, el beneficio que obtuviste fue contingente. Nada más quería agregar la relación terapéutica, porque te entiendo. O sea, si yo llego con una persona y un padre de una persona con un intento suicidio, le digo, es que usted le está reforzando la conducta suicida. Un chingadazo me voy a llevar. Te entiendo perfectamente. ¿No? Y ahí justamente, por supuesto que la variable es interesante, ¿no? Pero algo que se plantea en la sociología es, somos personas acompañando a otras personas, punto, ¿no? Cierto. Y por eso se marca mucho, ¿no? Esta parte del cuidado, de cómo lo planteamos. Digo, la manera en cómo lo has dicho, por supuesto que llega un punto en el cual ya hay tal grado de confianza con la persona que estás acompañando en condición de riesgo que puedes hacer esa confrontación. Pero si algo he criticado mucho es que yo estuve enmarcado durante mucho tiempo en la logoterapia, porque me parecía maravillosísima. Pero desafortunadamente he escuchado a logoterapeutas que siguen aplicando la técnica frankliana de interpelar, ¿no? A confrontar, es decir, pues hazlo en este momento, ¿no? Porque en varias historias de Frank, él intervenía de esta manera, en donde le decía a la persona en condición de riesgo, pues mira, tengo un cuchillo, ¿y por qué no lo intentas? Con la esperanza de que la persona diga, no lo hago por mis gatitos, no lo hago por que mañana quiero desayunar huevito con jamón o por lo que sea, y entonces ahí Frank, digamos que apelaba al sentido de vida. Pero hoy, en la sociología actual, esa técnica está totalmente invalidada. ¿Por qué? Porque tú no sabes la condición de riesgo en la que está la persona. ¿Qué es lo que pasa cuando la utilizamos? Como la... ¿Qué pasa cuando utilizamos esa? Exactamente, la confrontación. ¿Qué pasa, no? Dado que el fenómeno del suicidio es tan complejo y es tan variable y tan cambiante, como en algún momento sí puede dar una respuesta de, sí, me doy cuenta que por mis hijas es un factor de vida y entonces vamos a promoverla, en otro momento puede no serlo y puede ser un elemento que abone a la complejidad de la condición de riesgo. Entonces, como el suicidio no es predecible, mejor no hacemos esa técnica, punto, ¿no? Porque desde esta realidad... Aquí hay un temita, hablamos ya de la habilidad del terapeuta. ¿A qué me refiero? Yo he hecho esa técnica, yo la he hecho, soy culpable. Sin embargo, la conciencia del lugar donde te encuentras, del estado de riesgo de la persona, de la relación terapéutica, de la habilidad de validación que tengas con esta persona, tiene mucho que ver. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Qué es lo que a mí me agrada y me desagrada? Me agrada muchísimo los filosóficos, las técnicas conductuales, de manera irreverente a donde llevan muchas de sus prácticas. Es lo que odio, su estandarización. ¿Por qué? Porque de cierta manera, vender un manual donde sí te puedes topar con esta irreverencia de, oye, ¿y por qué no lo has hecho? Oye, ¿y si lo hacemos ahorita? Porque sí marca, en algún protocolo debe llegar a ese tipo de pregunta de irreverencia, lo marcan, y te entiendo perfectamente, porque si no conoces bien las variables del contexto de la persona, puedes generar algo más difuso o fuera de tu alcance de lo que piensas como terapeuta. Y aquí es donde empieza lo difícil. ¿Por qué? Otra de las terapias que practico con rigor es psicoterapia analítica funcional. La psicoterapia analítica funcional dentro de las terapias conductuales contextuales es la que menos evidencia tiene. ¿Por qué? Porque es más la habilidad del terapeuta. Y la habilidad del terapeuta es bien difícil medirla. ¿Por qué? Porque es mucho incluso de la gesticulación, del saber cómo actuar ante ciertas situaciones y poderle otorgar eso que está buscando. Ahí es donde sí concuerdo completamente, no cualquier persona lo puede hacer, pero quien lo ha intentado y ha funcionado es bajo esas habilidades muy específicas del terapeuta dentro de la consulta. Entiendo perfectamente que no lo podemos estandarizar, no en todos los momentos, ni con todas las personas podemos llegar y decir, ¿por qué no lo intentas? Mira, traigo una pistola. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya sabemos que puede serse, si estaba estable la situación de riesgo, puede convertirse en algo urgente a atender. Totalmente. ¿Qué piensas? Ya me puedes atacar.
Creo que es importante también ser conscientes de las apologías, ¿no? Y cómo las apologías también contribuyen a la percepción social. Entonces, desde la apología de interpelar o confrontar hacia una conducta de intento de suicidio, creo que también como profesionales tenemos que hacer esta autocrítica de qué tanto estamos justamente contribuyendo a ello. Porque tú no sabes si el paciente va a salir y entonces va a creer, entonces está bien confrontar a una persona, aunque tengas un vínculo muy cercano con ella. Entonces, ahí es donde yo pongo el punto sobre la mesa. No estoy diciendo que la persona no tenga el conocimiento o la habilidad, sino el impacto que esto tiene fuera del consultorio, que el día de mañana puede justamente ser una apología. Lo mismo que se ha hecho cuando hablamos de la apología sobre las violencias, ¿no? Recordamos esta foto de Luisito Comunica que se hizo muy viral, en donde justamente muchos movimientos afirmaron eso. Es una apología a las violencias. No, pero están exagerando. Sorry, es una apología a las violencias. Y en este trabajo de crear una cultura de la paz, es una apología a las violencias, aunque lo quieras minimizar. Entonces, en este sentido, claro que te entiendo, Marcos, claro que entiendo que juega mucho el papel del terapeuta. Yo te comparto desde mi experiencia esta postura, esta visión en donde yo sería la postura, porque te digo, yo he estado enmarcado en la logoterapia y por supuesto que en algún momento lo utilicé. Pero luego en este análisis profundo dije, oye, ¿y no está haciendo una apología al suicidio? Aunque a la persona le pueda servir, luego yo no sé qué va a hacer esta persona con esa información. Entonces, para no contribuir, ni siquiera sembrar una semillita que pueda contribuir, mejor no. Porque al final de cuentas queda en un estado ambivalente. Porque tú no, así como nos dicen, todo lo que publicamos en redes sociales queda que está fuera de nuestro control, todo lo que decimos con una persona en la consulta clínica, una vez que la persona sale de la consulta clínica, queda fuera de nuestro control. Entonces ahí es donde yo interpelo al cuidado que tenemos que tener, aunque sea la enorme experiencia, la habilidad, criticar y autocriticar, cuestionarnos qué tanto estas narrativas tienen un impacto en el exterior y no solamente en la persona, porque sería nuevamente caer en esta visión tan hegemónica de que la salud mental es individualista. No es cierto, la persona está insertada en un contexto social en donde quizás va a contar que tal o X terapeuta lo confrontó y entonces una persona lo va a escuchar y entonces va a decir, yo conozco a alguien, ¿qué tal si yo le interpelo de la misma manera? Y entonces, ¡pum! Entonces, ahí es donde voy, Marcos, a invitarnos a darnos cuenta de que por mucha habilidad que tengamos, lo que nosotros decimos tiene un impacto más allá de la persona a la que atendemos. Justo, de hecho, en consultorio lo preguntas. Y mira, entiendo tu postura y claro, yo te puedo decir que lo he intentado por veces. La verdad es que no es una técnica que yo hago, porque si dejamos la relación puede llegar a fracturarse. La relación se puede llegar a fracturar y es algo que no intento mucho si ha sido situaciones muy específicas. Al punto que quería llegar es de que también el contexto muchas veces marca el proceso completo de terapia. Muchas veces marca el proceso completo. ¿A qué me refiero? Te entiendo. La idea también incluso desde la psicoterapia analítica funcional, de cierta manera, o poniéndolo en situaciones muy coloquiales, es capacitar al consultor que ellos mismos puedan hacer su análisis funcional de sus propias conductas para que llevarlas a un lugar más saludable, ¿vale? Que va a un proceso donde también entender que no puedes llegar y decirlo, que es una de las cosas que yo más identifico dentro de terapia. Esto es ideográfico, esto es funcional exclusivamente para ti, para no caer en el estás triste porque quieres, ¿sabes? Porque claro que entiendo completamente el alcance que tienen nuestras palabras. O sea, yo soy ferviente de conducta verbal, de entender esta parte de las reglas que generamos, cómo las rompemos, que inherentemente dentro de un contexto terapéutico podemos tener ese alcance a modificación de la conducta donde nos va a permitir al consultante vivir de manera diferente afuera. Que vuelvo a lo mismo, sí, corremos el riesgo de que y lo he vivido muchas veces, ya he tenido consultantes que me bloquean completamente de llevar una buena relación terapéutica. Si se me fue una palabra que no debía haber dicho, totalmente bloqueado, o situaciones que sí llevaron a crisis en cuestión de altas y todo ese tipo de situaciones. Claro que pasa.
Claro que pasa. Sin embargo, también dentro del consultorio se busca ese poner a reto esas construcciones sociales y verbales que tiene el consultante, que tal vez lo llevaron incluso al mismo sufrimiento que lo encarriló pues a intentar el suicidio. Sí, sí, sí. Yo ¿Qué creo que ahí piensas? tendríamos que voltear a ver un poco la formación, ¿no? Por ejemplo, desde la DBT, desde la FAP, porque obviamente cuando ya nos adentramos en el estudio de estas, comprendemos la intervención. Cuando tú comienzas a ver el contexto y las variables que pueden ser de las que tiene función la conducta, ¿no? Pues ya puedes entender cómo podrías voy a sonar un poco utilitario, pero cómo mover piezas en un tablero de dominó a lo mejor, ¿no? Mueves variables discriminativas, variables que pueden detonar ciertas conductas. Y a lo mejor es un poquito lo que se le cuestiona a estas terapias, ¿no? Que a pesar de tener mucha evidencia científica, a veces se nos cuestiona como que somos muy reduccionistas. Pero a lo mejor hay que partir un poquito de esa explicación que de repente la fisiología lo percibe de una manera un poco, no sé si me atrevería a decir más amplia o diferente, para no errar, para decir que una terapia es mejor que otra o una visión es mejor que otra, porque no es el caso. Exacto. Pero sí podríamos comenzar a voltear a ver de repente, no, a lo mejor Marcos, si tú estás desde la FAB, desde la DBT, vamos a ver a la suicidología crítica, ¿no? Que a lo mejor yo que sí estoy más en lo contextual, pero también en la suicidología, como que es muy interesante esta confrontación de posturas y las técnicas que se utilizan, evidentemente, estarán en función del contexto que nos encontremos. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué tanta formación tenemos sobre el tema como para comprender hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que piensa que no podemos cuestionar algo si no lo conocemos, si no lo hemos estudiado. Entonces, yo no me voy a poner a criticar, por ejemplo, a las pseudoterapias si no las he estudiado. O sea, entonces yo tuve que sentarme a leer por qué las pseudoterapias son las pseudoterapias para poder empezar a hacer TikToks y cuestionarlas y entender por qué su marco teórico está sesgado y por qué no hay evidencia científica. Va a lo mismo, ¿no? Entonces, para poder cuestionarlo, primero tendríamos que conocerlo. Pero me parece muy interesante esta combinación de ideas del día de hoy. No esperaba que sea un debate, pero me encanta que a lo mejor vayan saliendo ideas porque nos permite conocer un poquito más de lo que hay afuera de lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? O sea, hay más afuera no sé qué opinas, Edgardo, pero me parece interesante el poder voltear a ver. En el sentido práctico, si yo les doy una respuesta respecto a esto, por supuesto, yo he canalizado a personas a que acudan a psicoterapia de DBT porque hay elementos que dentro del trabajo que yo hago, pues no acoto. Y esa es una realidad, punto. O sea, que yo trabaje con personas en riesgo de suicida no significa que sé manejar todos los elementos o variables que se presentan. Si viene una persona que tiene un trastorno por consumo de sustancias, yo no soy experto en consumo de sustancias, pero sí necesito que la persona también reciba el tratamiento en ese aspecto. Lo mismo pasa con trastornos de la conducta alimentaria, tampoco soy experto, como también trastorno límite de la personalidad, no soy experto. Y que si bien ahorita está como muy de moda, por decirlo así, ¿no? De manera muy popular, asociar suicidio con TLP, bueno, pues obviamente yo conozco expertos en este tema y pues prefiero canalizarlo, que trabaje en ese tema con esa persona, pero en la condición de riesgo yo la continúo trabajando. Entonces, creo que Alfredo viene a ser como este puente entre la posición que tienes, Marcos, y la que yo tengo, que como me gusta, me ha escuchado hablar que yo siempre utilizo la palabra diferente. Justamente, como yo actualmente estoy integrando un modelo de intervención, obviamente con 5 grandes pilares que tienen evidencia científica, una de las cuestiones que planteo es que no hay posiciones ni mejores ni peores, con excepción a lo mejor de estas cuestiones pseudocientíficas, pero que al final de cuentas es integral. La sociología es esta, especialmente la crítica. La sociología crítica no busca posicionarse hegemónica. Al contrario, siempre está en una posición crítica y autocrítica en donde cualquier perspectiva abona. Hace unos días, ya para ir cerrando porque me tengo que ir a paternar, ¿no? Que es otra de mis labores importantes. Por dos. Exacto, ¿no? Hace unos días... ya llegó mejor, está viendo por... ahí está Alfredo, ya que ya regresó. Tenía una entrevista con una arquitecta que se va a unir a la asociación como voluntaria y me decía,
oye, pues en lo que pueda apoyar quizás en hacer documentos, algo ahí administrativo, logístico, le dije, no, el día de mañana a la posición de la sociología igual y nos empiezas a decir la importancia de la posición en cómo se construyen las casas para que no generen una sensación térmica tan abismal y que a lo mejor es una variable que no estamos considerando dentro de toda esta complejidad sobre el suicidio. Entonces, por supuesto que cualquier posición va a abonar, incluso hasta posiciones pseudocientíficas, como decía Alfredo, nos sentamos a escucharlas, no las invalidamos, en el sentido de que no es que las vamos a promover, por supuesto, pero quizás pueden ver algo que nosotros ni siquiera hemos pensado y que quizás van a abonar a esta visión integral, ¿no? Entonces, me parece maravilloso cómo él buscó esta integración, ¿no? De lo que hemos platicado el día de hoy y que a mí me parece riquísimo y que por supuesto que lo he disfrutado como no tienes idea. Digo, no has visto mis gestos porque no sé por qué rayos no me dejó poner la cámara, pero la verdad es que lo he disfrutado como no tienes idea, precisamente porque justo es lo que buscamos, la integración de ideas y no mantener una posición hegemónica. De hecho, yo me voy con muchas ganas de empezar a adentrarme mucho más en su ideología y lo cual me lleva a una simple conclusión. La psicología sigue siendo joven. Esta parte del estudio de la conducta humana sigue siendo joven. Yo no creo que estemos hablando de cosas diferentes. Creo que estamos hablando desde posturas diferentes del mismo fenómeno. Que al fin del día va a llegar a un punto donde se va a integrar, como se llegó a integrar la medicina. Esta parte de la especialización en ciertas situaciones en específico. Creo que hacia allá va el estudio del comportamiento humano. Alfredo, te he mandado 2 veces invitación. Perdón, ahí que me perdón, tengo que aceptarte. Disculpa. O sea, en conclusión, creo, yo también coincido completamente contigo, Edgardo, de que no es que estemos peleados, sino que simplemente las posturas van a tender. Ahí otra de las cosas que me encanta de DBT es su filosofía dialéctica. Tesis, antítesis, síntesis. Que la síntesis estamos hablando de un nivel mayor, donde ni tu punto es inválido, ni mi punto es inválido, sino que usemos los puntos más fuertes para hacer una síntesis que genere ese cambio que en realidad estamos buscando. O sea, el estar hablando de este tema, discúlpenme, pero no tendría que existir. Tendríamos que tener otras variables estructurales para evitar que el sufrimiento llegue a esos puntos. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a hablar de esto. No sé qué te gustaría cerrar, Alfredo. No, fantástico, fantástico. El choque de ideas es siempre enriquecedor y justamente un debate debe tener pues un resultado, ¿no? Tal vez no una conclusión exacta, pero sí un resultado que nos dé un aprendizaje a todos y todas los participantes. Entonces yo encantado de poder interactuar, agradecido con el espacio y por permitir invitar a Edgardo que siempre puede aportar bastante. Pues creo que cada quien puede empezar a compartir desde su trinchera y yo apelo mucho al tema de difundir en redes sociales la prevención de suicidio y pues ya vimos que es un campo muy amplio y muy está muy en pañales todavía, ¿no? Hay muy poco contenido sobre ese tema, entonces hay que comenzar a difundirlo de manera responsable, evidentemente, porque los esfuerzos se están haciendo, hay muchos proyectos, pero pues también hay que voltear a ver dónde pasa más tiempo la gente, ¿no? Que es en redes sociales. Nada más eso quería recalcar y agradecerles nuevamente. Sí. Pues chicos, muchísimas gracias. Creo que yo también ya me tengo que ir a paternar, dice Ricardo. Y pues las puertas están abiertas. Cuando quieran volver a platicar, yo he encantado. ¿Va? No, pues muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros. Mensajitos, ya saben. ¿Va? Gracias. No te escuchas, Edgardo. Buenas noches, cuídense.